vayamos empezando. De acuerdo. ¿Me escuchan? Gracias. Sí, de acuerdo. Ok. Sí, Soledad, ahí te escuchamos. Ok, bueno, buenas tardes a todas y a todos. Vamos a dar inicio al espacio Investigaciones Habla número 38, denominado La pandemia como lente de la desigualdad de la esperanza. Un cordial saludo a todas y todos quienes nos acompañan en la tarde de hoy. Yo soy Solángel García, terapeuta ocupacional y trabajo en la Secretaría Distrital de Salud. Soy miembro del Grupo de Investigación de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Salud de la Secretaría. Investigaciones Habla es un espacio creado por la Secretaría Distrital de Salud para compartir, analizar, discutir, generar inquietudes y crear otras posibilidades de pensamiento sobre la salud y para la salud y la vida, como una de las estrategias de apropiación social del conocimiento dentro del proceso de ciencia, tecnología e innovación para la salud. En esta ocasión, y dando continuidad a los temas de pandemia, queremos aprender, entender de la pandemia desde la mirada de la geografía y por eso nos hemos aliado con el grupo STEPA, Espacio, Tecnología y Participación, y el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional desde su directora. Junto con los ponentes del equipo que estamos hoy propusimos reflexionar desde las desigualdades y la esperanza. ¿Qué es la geografía de la desigualdad? Nos hemos acostumbrado a vivir en un país y un continente en el que las desigualdades hacen parte de nuestra cotidianidad, hasta el punto de normalizarlas y aún peor, invisibilizarlas. Caminamos sin sorprendernos por zonas en las que en poca distancia se revelan realidades completamente opuestas, unas vestidas de comodidad, y otras de necesidad. Son muchos los estudios, los diagnósticos, las imágenes, las estadísticas, las teorías, las reflexiones, los mapas, los diagnósticos, los testimonios que nos corroboran esta situación. No obstante, a veces parece que sus efectos sobre nuestra moral y nuestra conciencia son mínimos. En este sentido, este diálogo busca que resaltemos la posibilidad que nos brinda esta pandemia de disminuir nuestro afán y desde el desacelere de nuestras actividades podamos amplificar, aumentar, acrecentar, magnificar, ampliar nuestros sentidos ante estas realidades ocultas por el afán y la cotidianidad, por el espacio y el tiempo. Recurriendo de nuevo a las fuentes anteriormente mencionadas, la inequidad salta a la vista y finalmente la pandemia repite lo que sabemos, arremetiendo contra quienes más necesidades tienen en espacios construidos para depender de muchas cosas que se movilizan por la única dinámica económica que parecemos conocer. Así, nuestra reflexión busca poder imaginarnos un mundo mejor, un mundo donde la esperanza sea el motor para que cuando caminemos no debamos hacerlo entre la comodidad y la necesidad, sino entre la felicidad, la colaboración y la libertad. ¿Qué son los espacios de esperanza? Este espacio invocado por David Harvey resulta muy pertinente en este momento. Básicamente se trata de pensarnos cómo podemos potenciar esta visión ampliada que nos brinda la pandemia para construir un país y un continente en que sus espacios simbólicos, físicos y culturales, todos atravesados por el sistema capitalista actual y sus políticas neoliberales, nos dejen pensarnos, soñarnos, unirnos sin diferencias. ¿Qué proponemos desde nuestro conocimiento, desde esta realidad ampliada? Y aún más, ¿qué haremos con este nuevo mundo que nos trajo la pandemia y el despliegue de la virtualidad? ¿Qué haríamos si pudiéramos volver a tomar las decisiones prepandemia? Con todo esto en mente, esas son las preguntas y las reflexiones en las que queremos avanzar. Entonces, como metodología de trabajo, cada una de las disertaciones será aproximadamente de 30 minutos, luego de las cuales hablaremos el debate para las inquietudes de los participantes. Les recordamos que todos sus comentarios se pueden realizar a través del chat. Esta conferencia está siendo grabada, así que podremos tener acceso a la misma posteriormente.
Agradecemos a todos los participantes, cerrar los micrófonos y los videos. E invitamos a los conferencistas y a los relatores a abrir sus cámaras para podernos presentar. Como relatoras de esta tarde, gracias por las cámaras, colegas. Como relatoras de esta tarde, de la tarde de hoy, nos acompañan Yasmín Puerto, terapeuta ocupacional, magíster en el desarrollo social y educativo y estudiante de doctorado en la Universidad Distrital, y María Nancy Becerra, filósofa y magíster en desarrollo socioeconómico, ambas colegas de la Secretaría Distrital de Salud, todas miembros del Grupo de Investigación de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Salud. Hoy contamos con el apoyo técnico de John Freddy Ramírez y Efren Rueda de la Secretaría de Salud. Entonces, dando comienzo, yo creo que vamos a invitar a Gabriela. Mucho gusto, Gabriela. Bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Entonces, dando comienzo a esta panel, nuestra primera invitada es Gabriela Mariana Fener Sánchez, que nos hablará sobre la cartografía y sus representaciones. Gabriela es chipateca, geógrafa humana de la UAM, maestra de geografía bajo el programa Manejo Integrado del Paisaje del SIGA, UNAM. Ha trabajado con temas de reubicación de poblaciones en el marco de políticas ambientales, ordenamientos territoriales y conflictos alrededor de la implementación de áreas naturales protegidas. Se ha interesado también por el abordaje de las problemáticas ambientales urbanas desde la perspectiva social, así como por el desarrollo de metodologías que permitan acercarse a la dimensión subjetiva del hábitat, por lo que se ha enfocado en la cartografía crítica y los sistemas de información geográficas participativas. En los últimos años se ha acercado además a los temas urbanos, entre los que se encuentra el de la turistificación. Forma parte del Grupo Espacio, Tecnología y Participación ESTEPA de la Universidad Nacional de Colombia, con quienes ha organizado desde el 2016 el Taller Internacional de Creación Cartográfica, así como de Geobrujas, comunidad de geógrafas. En la actualidad es encargada del Laboratorio de Cartografía Crítica para las Ciencias Sociales y las Humanidades del CEMESCA UNICHACH, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Bienvenida, Gabriela, tienes 30 minutos para tu disertación y muchas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. John Freddy, creo que puedes quitar la presentación para darle paso a Gabriela con la suya. Yo vuelvo y aparezco en la cámara en 30 minutos, ¿vale? Para que tú sepas. Muchas gracias por la invitación y por esta oportunidad que nos da la virtualidad de estar juntas a pesar de la distancia. Comparto mi pantalla, espero que se vea. A ver, ahí está. Bueno, que de las casas. ¿Ya se ve mi imagen? Es difícil saberlo con estas cosas. Bueno, yo lo que quiero compartirles son algunas reflexiones que he estado teniendo en estos tiempos acerca de los diferentes usos de los mapas y de la cartografía en general, del lenguaje cartográfico en los medios de comunicación y que están relacionados con la pandemia. Me da mucho gusto estar en este espacio, es como un enfoque distinto a otros en los que he estado, sobre todo porque, bueno, es un espacio que tiene que ver con la salud y con pensar en diferentes la evento también me hizo pensar, enfocar un poco más mi mente hacia cuáles pueden ser herramientas de construcción de esperanza, ¿no? De construcción de posibilidades de aprendizaje a partir de lo que estamos viviendo.
Entonces, esa va a ser mi intención. Entonces, parto primero de lo básico. Se llama pandemia la propagación mundial de una nueva enfermedad. Quiero destacar el carácter espacial de la pandemia. Si pensamos que va del virus al cuerpo, tenemos enfermedad. De unos cuerpos a otros, dentro de un mismo país, tenemos una epidemia. Y cuando esto se propaga de unos países a otros en grandes regiones, tenemos una pandemia. Tiene pues que ver con una cuestión de movilidad y de escala. Y estamos hablando de espacialidad, entonces justamente es donde los mapas entran como una herramienta primordial para poder representar justo esa espacialidad, ¿no? Los mapas pueden tener, sin embargo, diferentes tipos de usos. Pueden ser una simple herramienta de información, digamos. En ese sentido están cumpliendo con una función de comunicación, por lo tanto tiene que haber un emisor y un receptor, y es un mensaje es el que se está dando, ¿no? Es importante ver a los mapas como ese elemento en que transmite un mensaje. ¿Qué mensaje? Pues eso es lo que vamos a ir viendo. Los mapas, por lo tanto, al poder transmitir un mensaje, pueden funcionar como propaganda. Esto se ha analizado desde la cartografía crítica por diferentes autores, cómo se puede manipular de alguna manera la opinión o la reacción frente a un fenómeno a partir de los mapas. Por lo tanto, los mapas también están ejerciendo o están siendo ejercidos como un instrumento de poder. Ese poder también mi intención es analizar a partir de la presentación qué diferentes tipos de poder también, de qué estamos hablando, de qué poder estamos hablando cuando decimos que los mapas pueden hacer esto, ¿no? Y la cartografía misma puede ser subvertida, de eso hemos hablado mucho en mi grupo de Gebrujas, de hablar de subvertir la cartografía. Esto pensando en que generalmente anteriormente, porque ya tenemos un tiempo de cartografía crítica, pero antes, los mapas eran vistos como nada más un instrumento estatal, como con un lenguaje muy rígido, con ciertas convenciones, que siguen siendo útiles hoy en día, pero también han aparecido nuevas formas de utilizar los potenciales de los mapas. Entonces, un ejemplo muy claro de la relación entre cartografía y fenómenos epidémicos, lo han visto seguramente en otras presentaciones, es en 1880, en el distrito, donde lo que había en ese distrito y la población que se enfermaba de cólera. De esta manera pudo ver justamente la relación y identificar que era la fuente de agua que estaba siendo como el foco de infección. Entonces, este es como un ejemplo muy claro de cómo dentro de la geografía de la salud ha sido muy importante la representación espacial por medio de mapas de los fenómenos de enfermedad, principalmente, aunque la idea es que los de salud también estén empleados. Vamos a compartir, pues, cómo he podido detectar como tal es un lenguaje. ¿Perdón? Bueno, igual me hablo más lento, tal vez. Se te está entrecortando un poco. No corte tanto. También se apagó mi micrófono, pero ahora ya no sé. Que diga mi pantalla. Bueno, voy a intentar seguir. Si se corta demasiado, utiliza los tamaños, utiliza el texto, utiliza los símbolos. En esta cartografía de la pandemia ha sido muy importante la cuestión del color. Aquí vimos uno de los clásicos mapas en el que se mostraba los casos acumulados, es decir, de alguna manera el avance de la pandemia a nivel mundial, y que era representado con esos puntos rojos, ¿no? En diferentes tipos de mapas era siempre como el rojo, que al menos en nuestros códigos culturales occidentales nos llama siempre como a la urgencia, a la emergencia, ¿no? El rojo es alerta. Entonces, eso era lo que se veía reflejado en los mapas de casos acumulados. Mientras que, por ejemplo, para ver los casos activos, era un color pues más apagadito, ¿no? Un naranja,
que ya no te llama tanto a la alerta, pero sí muestra, porque lo que está mostrando es cuáles casos, la diferencia entre los acumulados y los ya recuperados. Y la tasa de incidencia que a la población, que es en realidad un dato que sería más cercano a lo que, podemos decir, a lo que se está viviendo, ¿no? Entonces, bueno, coloqué aquí esta cita sobre los colores para ver un poco cómo hacer esta relación. Los colores no son arbitrarios, no nada más se pone un color porque me gusta o porque combina, sino también estoy llamando a una sensación, a una emoción, a un estado de ánimo y por lo tanto a una posibilidad de reacción de quien lo ve. ¿Mejoró el audio? Mejoró, sí señora, mejoró, gracias. Okay. En este sentido, quería mostrar un ejemplo de muy claro de cómo estos mapas, pues, principalmente en este contexto de la epidemia que cada país ha vivido, pues han sido utilizados por los mismos estados, ¿no? Los mismos estados reforzando sus fronteras desde su propia visualidad. Y en el caso de México hubo una cuestión con los colores que fue como muy evidente, y es que se habían empezado las primeras semanas se empezó a utilizar esta paleta de color como hacia los puros naranjas. Entonces en muy poco tiempo, a lo largo de un mes más o menos de epidemia, en el caso de México, ya teníamos un país con muchos colores fuertes, ¿no? O sea, como un país que ya se veía como en una urgencia muy grande. Y cambió al 1 de abril, de pronto estábamos en verdes, ¿no? De pronto se había cambiado la paleta y con eso había un mensaje como de no es tan grave todavía, ¿no? O sea, como de bajar un poco el nivel de alarma y solo ponerlo como una posibilidad. Puede volverse así grave, pero todavía no lo es tan. La cita de la imagen en control sobre el propio territorio. Y esto, bueno, lo han utilizado diferentes países. Este es un ejemplo del Berliner Morgenpost de Alemania, donde también se utilizan como los colores verdes para ir viendo lo recuperado y los colores rojos para donde todavía crecían los contagios. Aquí cito de nuevo entonces a Geobrujas cuando dice que la cartografía es un lenguaje, por tanto posibilidad de expresión, comunicación y argumentación. La cartografía representa, por tanto selecciona, muestra y construye situaciones, ¿no? Entonces, ya Dennis Wood también decía, ¿no? Los mapas no representan, sino más bien proponen, ¿no? Proponen cierta imagen de lo que está viendo y de cómo se distribuye en el territorio. No solamente entonces son los colores una forma de hablar acerca de lo que pasa en el territorio, en este caso de cómo se propaga la enfermedad, sino también ha sido la escala, ¿no? En qué escala se visualiza, también nos da una u otra imagen de lo que está pasando. Por ejemplo, en ciertos países, poner el número de contagios con un solo punto, generalmente localizado en la capital, te da cierta imagen o cierta magnitud de lo que está pasando a ti como ciudadana que lo ves en cualquier lado. En cambio, para países más grandes, se prefirió hacer, por ejemplo, en ciertos mapas, esta representación más bien como por departamentos, ¿no? Por subdivisión, para tener una dimensión más real de lo que sucedía. Claro que aquí pues hay una desigualdad en la representación de un lugar a otro, ¿no? Por eso es que estos tipos de mapas después no sirven mucho, ¿no? Los que más sirven más son los, en términos de datos, son los que representan las tasas. Y bueno, pongo esta pequeña cita acerca justamente de qué lugares finalmente sí quedan representados y cuáles no. Nacional de México están puestos como los contagios según el municipio y si tienen con otros municipios conjuntos. Entonces, al utilizar como la representación de superficies, podemos tener mayor idea como de la continuidad en el territorio, ¿no? Los territorios no están flotando en vecindad siempre unos con otros. Sin embargo, también nos puede dar como una dimensión mayor de lo que es, ¿no? O sea, al verse una mancha grande puede ser como más grave, pero en realidad solo es que el municipio es más grande, por ejemplo. Y bueno, lo mismo en otros países. Por eso, hablar de los mapas trabajan con la representación espacial
para darle sentido a su... aquí en Colombia, por ejemplo, se eligió la doble representación, tanto las superficies como los puntos, ¿no? Y en esta escala también es importante decir que hay como una necesidad justificada de también buscar el detalle, de poder hacer las cartografías a nivel casi pues barrial, nivel manzana, para saber cómo van los contagios, lo cual es importante para tomar medidas de prevención, pero también a veces puede ser un arma de doble filo, pues puede reforzar ciertos estigmas hacia algunas zonas y por lo tanto hacia su población. Y finalmente, pues decir que entonces todos estos mapas lo que provocan en nosotras como usuarias o usuarios es no solo que nos informan, o sea, no solo te dicen esto está pasando, sino también se crea como cierta ficción de vigilancia, ¿no? De que podemos saber hacia dónde va y también podemos vigilar qué tan cerca se encuentra la amenaza o qué tan a salvo estamos. Otra función que van cumpliendo los mapas no es solamente esta vigilancia del fenómeno, sino justamente ya pensando más como en el a futuro, es como mostrar el dinamismo, de alguna manera con una promesa de cambio. Es decir, no se queda todo el tiempo la pandemia acumulándose, no se queda igual de grave todo el tiempo, sino que hay cambios, ¿no? Hay cambios y esos cambios son demostrados, por ejemplo, en estos mapas, en los que se puede ir viendo cómo cambia el número de casos positivos semanales aquí en el caso de México, en donde entre más azul quiere decir que hay más personas recuperadas que enfermas, entre más rojo, pues más enfermas que recuperadas. Lo mismo aquí nada más que a nivel estatal, ¿no? Entonces así se pueden puede ver cómo los mapas funcionan también como esta promesa de alivio, ¿no? De no nos vamos a quedar siempre igual, algo más puede venir algo mejor. Incluso en los primeros meses se hizo este intento, por ejemplo, de hacer un mapa que pudiera predecir más o menos hacia dónde iba a ir la pandemia y qué tan grave podía ser. Y se basaban en los flujos aéreos, que fue como fue un dato polémico, porque en algún momento se había publicado un mapa de puros flujos aéreos y como que eso era ya el flujo del virus. Tiene un poco más de cuidado, o sea, toma en cuenta los flujos aéreos, toma en cuenta el factor R, ¿no? De contagios del SARS-CoV-2, y también su tiempo de incubación. Y entonces, solamente por los flujos aéreos y por todos estos factores, se podía más o menos ver hacia dónde se podía ir la enfermedad y con cuál gravedad, y además bueno, distingue los colores por las diferentes regiones del mundo. Entonces, también esta posibilidad de los mapas de ver a futuro puede utilizarse obviamente tanto para seguir como difundiendo la amenaza o también puede utilizarse para decir cómo podemos ir hacia caminos de mejora y de prevención. Y muchos mapas justamente también lo que intentaron hacer fue decir, bueno, la pandemia no es nada más las personas infectadas o los decesos, sino también es todo un contexto porque se ha convertido en una multicrisis, ¿no? Entonces, económica, cultural, política. Entonces, hay diferentes mapas que se hicieron que han podido develar las fragmentaciones ideológicas, por ejemplo, las desigualdades o cómo la pandemia misma se vive dentro de desigualdades de estructuras que reproducen esas desigualdades, ¿no? Es decir, donde no hay hospitales, pues obviamente probablemente habrá también mayores decesos, aunque haya menos enfermos, por ejemplo. Y lo planteo como una pregunta, si esta serie de denuncias pueden servir también para transformar entonces, ¿no? Para que a partir de que eso queda develado en los mapas y en qué lectura les damos, entonces si después podemos urgir ciertas políticas públicas, ciertas acciones ciudadanas para que no continúen esas desigualdades, ¿no? Para que no se perpetúen durante y después de lo más grave de esta pandemia que sabemos que se va a quedar mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, desde organismos estatales se ha hecho, en el caso de México, por ejemplo, este intento como de mapear la afectación a poblaciones indígenas en relación con la estructura que hay como para atenderlas desde que es el Instituto de los Pueblos Indígenas. Si ha tenido efecto o no, no lo sé, pero al menos ha habido este intento como por mapearlos, ¿no?
En el caso de en varios países hay también como los mapeos de la vulnerabilidad que toman en cuenta factores socioeconómicos, culturales, de movilidad, de acceso. En el caso de de Colombia, si no recuerdo mal, es Bogotá, se muestra es vulnerabilidad hacia COVID, pero finalmente lo que está develando es una discriminación estructural hacia ciertos sectores de la población. Muchas veces coincide con población indígena o con población de más de 60 años. Entonces, estos mapas, lo ideal sería que no se queden nada más en la vulnerabilidad de COVID y decir, bueno, ya sirve o no sirve, se acabó, sino más bien, ¿cómo hacemos para que la próxima pandemia no nos caiga con la misma vulnerabilidad? ¿No? ¿Cómo hacemos para que esto se transforme de alguna manera? Y bueno, eso, como decía, se ha hecho en varios países, también en España se hizo y las mismas personas que lo hacían hacían este análisis, ¿no? Estas imágenes, o sea, estos mapas, permiten visibilizar la vulnerabilidad urbana en Madrid y Barcelona, según algunas, bueno, este es Madrid, según algunas variables clave, y por tanto pueden servir como denuncia y llamada de acción para que los poderes públicos pongan coto a la degradación de las zonas más vulnerables de ambas ciudades. Este es un ejemplo también en ese sentido de Nueva York, en donde se había hecho un mapeo, que son los puntos rojos, que se alcancen a ver, de población no hablante de inglés, ¿no? O sea, población que hablaba algún otro idioma distinto al inglés, y al venirse la pandemia, lo que hicieron fue una correlación entre las manzanas en donde se han dado la mayor vulnerabilidad, y vieron que coincidía justamente, ¿no? con donde se encuentra la población, pues de origen migrante se puede deducir. Igualmente un grupo de geógrafas y geógrafos aquí en México que se llama Geoviral ha hecho como un importante trabajo en mostrar justamente esos contextos para poder ver cómo a la pandemia no solo como un fenómeno sanitario, sino es social, económico y encarnado finalmente, ¿no? Entonces, aquí es como afectación a la población indígena. Bueno, este mapa ya es retrasado desde mayo, y intentaban mapear también los casos de violencia hacia personal de salud, ataques a personal de salud, que desafortunadamente se dieron en México muchísimo, sobre todo al principio de la pandemia, pues por las intolerancias que hay de por sí y por la agresividad que pulula en nuestro pueblo. Igualmente, estos mapas muestran esto se hizo en Boston, y lo que muestra también es de nuevo los clasismos y los racismos que están en el espacio y que se han hecho donde durante el COVID, es decir, la población no dejó de trabajar, la población que está en la limpieza, la población que está en servicios de alimentos, la población que está en, pues sí, como en diferentes trabajos en salud, obviamente, ¿no? Que no pudieron dejar de trabajar. Que bueno, coinciden justamente esa población que está haciendo esas actividades esenciales, que no puede dejar de trabajar, justamente es la población no blanca, y es la que se está enfermando más, ¿no? Y eso lo hemos visto en todos nuestros países, por lo tanto se revelan también como las desigualdades racistas en los espacios, sobre todo urbanos. Y bueno, pensando también como en la utilidad, ¿no? de los mapas, y tenemos estos como de los mapas también útiles muy concretas, ¿no? O sea, no solo estas de política pública que contaba antes, sino también tan concretas como viajo o no viajo a un país. Puedo ir, entonces, mapas de este como y también específico como la cotidiana. Y estas, bueno, es como un conjunto de la creo que se llama de Esri, también se han generado desde el país creando cartografías específicas que permitan tener como un cruce de datos
de población, estructurales, etcétera, para poder tener como una vigilancia y ojalá toma de decisión más acertada respecto a la pandemia en cada uno de los contextos, ¿no? Entonces, es como, bueno, herramientas que se ponen a disposición y que finalmente también ya nos empiezan a apuntalar hacia un cómo vamos para adelante. También la información espacial ha servido como testimonio para cambios deseables, que es la cuestión de la que tanto se ha hablado también de cómo se limpió el aire durante los confinamientos, ¿no? O sea, de los cambios en la calidad del aire. ¿Cortando de nuevo? Sí. La información espacial, ¿ahí está mejor? Sí, está bien. El internet del teléfono te sirve. La información espacial ha servido también como testimonio de cambios deseables, como ha sido la limpieza de la calidad del aire o la mejora de la calidad del aire durante los confinamientos. Ha sido como muy impactante poderlo, al verlo en los mapas, la posibilidad y finalmente, pero muy importante, todo es este aspecto conglomerado de cartografías colaborativas, solidarias y tejidas, les llamo también, donde se ha hecho uso de los mapas para poder afianzar los lazos sociales a pesar de los confinamientos, a pesar de los miedos, a pesar de las fragmentaciones que ya existían y que se generaron. Entonces ha habido como dos tipos, algunos que dan seguimiento y otros que ofrecen herramientas de contención para sobrellevar la propia pandemia. Algunos han sido desde los propios organismos estatales, ¿no? Este es un caso de Ecuador, una iniciativa que se llama Mi Barrio. Y lo que se ofrece es que tú puedas como subir, digamos, información sobre tu negocio, de todos estos rubros, pero a la vez tú puedes encontrar negocios cerca, lo cual sirve como para apoyarse mutuamente y también para reducir la movilidad al tener como más claro que puedes acceder cerca de tu barrio, ¿no? Entonces, de alguna manera también se fortalece esta escala del barrio que ha sido tan importante para sobrellevar en las ciudades las diferentes epidemias. O en este caso, a nivel del país, en África, se ha hecho también este tipo de mapeo en el que lo que se muestra son las necesidades que hay en los diferentes países, sobre todo, por ejemplo, de equipamiento médico. Entonces, da un panorama también no solo de qué tan graves, sino de necesidades concretas para que los organismos multinacionales o quien sea, organizaciones quieren ayudar, pueden también tener un claro objetivo de a dónde y con qué. No. A todos se les está se suelen recortar. Sí, no sé qué hago. Le quité todos los internets. Ahí se te escucha bien ya otra vez. Otra vez. Bueno, este otro ejemplo muestra cómo a través de los mapas también se visualiza cómo el trabajo comunitario de ciertas organizaciones se actualiza, es decir, el trabajo que llevaban haciendo lo actualizan en función de apoyar en el contexto de la pandemia. Aquí se muestran en azul, por ejemplo, los países o las comunidades que han sido apoyadas con dinero directamente, apoyadas en las que se da información para prevenir la COVID, y en verde pues también ciertos anuncios para prevenir en los diferentes idiomas indígenas. Parecido es uno de los distritos, creo que son de Perú, que se llama Ucayali, en donde se ha recogido información de las diferentes organizaciones y líderes comunales para saber en qué situación están y qué necesidades tienen respecto a la epidemia. Entonces son
pues mapas muy valiosos en el sentido de que acercan a una escala en la que tal vez los datos demográficos que se tienen o los instrumentos estatales comunes no llegan, pero a partir de que las organizaciones, las comunidades se articulan, se puede tener entonces esta información importante para la atención. Igualmente, pues están todas estas iniciativas que hacen uso de la cartografía para poder visualizar el apoyo y las redes que se han tejido durante la emergencia, como ha sido el caso de Parando la Olla en Uruguay, que si no me equivoco hay en otros países también como Chile, como Perú. O incluso en México está esta iniciativa del Grupo Jóvenes ante la Emergencia Nacional, también es un mapeo que se llama Menos Aislamiento Social, Más Solidaridad, en el que no solamente es como digamos, la apuesta de este grupo no es solo que durante la emergencia podamos tener algo que nos haga falta, como el alimento, sino que veamos qué tantas alternativas también de consumo solidario, local, responsable, hay cerca de nosotras y nosotros, y que esto pueda continuar ahora que estamos teniendo una reflexión sobre nuestra alimentación y nuestra salud, que esto pueda continuar aún después de la pandemia, ¿no? Que este momento sirva para tejer esa red y después se fortalezca. Lo mismo se ha hecho o sea, esto no es solo de Latinoamérica, se ha hecho también en Europa, por ejemplo, aquí fue en Birmingham, donde se hizo este mapeo también para trenzar de alguna manera necesidades y ofrecimientos, ¿no? ¿Quién tiene, quién necesita? Este ejemplo muy valioso de Ecuador, del colectivo de Geografía Crítica, quienes lo que han hecho también es un acompañamiento y un mapeo de los lugares en donde se puede ofrecer apoyo a mujeres en situación de violencia, que como sabemos, desafortunadamente en todos nuestros países el patriarcado está muy sano y durante el confinamiento se agravó todavía más la violencia dentro de las casas hacia las mujeres. Entonces, para no estar solas, estos mapeos también han sido muy valiosos. Y el colectivo Orangutango también, pues justamente al ver tantas iniciativas, lo que han hecho es juntarlas, ¿no? Y hacer un mapa de los diferentes mapeos de solidaridad, no solamente para que uno vea qué hay cerca de sí mismo, sino también para poder inspirarse de otras iniciativas en otros lugares. Y volviendo a que la salud no es una cuestión monodimensional, sino al contrario es integral, y que la esperanza y los espacios también se construyen desde diferentes dimensiones, me pareció importante mostrar también una de las muchas iniciativas que hay también como desde la cuestión más cultural, y en este caso que fue, bueno, no sé si cultural, sensorial más bien, este mapeo del proyecto Citizen Memory, de sonidos desde tu casa, ¿no? Entonces son mapas en donde la gente durante el confinamiento ha grabado, ya sea una canción, ya sea lo que escucha por la ventana, ya sea los pajaritos, y de esta manera, bueno, ellos dicen remezclando el mundo, ¿no? Un sonido a la vez, y de esta manera pues también se van como, se va afinando la percepción de estos lugares transformados durante la pandemia, y ofrece además una forma de viajar desde la inmovilidad y de no estar sola y solo de alguna manera, ¿no? Entonces vemos como los mapas sí tienen poder, pero tienen muchos tipos de poderes, y depende mucho de desde dónde los tomemos, es qué podemos hacer con ese poder. Mi invitación es pues a tomar las herramientas que tenemos a la mano para convertirnos también en cartógrafas y cartógrafos, a colaborar en generar información espacial que pueda ser útil para cuidarnos entre todas y todos, por ahora en el contexto de la pandemia de COVID-19, pero ¿por qué no también después de ella? Muchas gracias. Muy bien. Ay, carachas, sonó al tiempo que el reloj. Ya. Gabriela, muchísimas gracias. Qué linda presentación, y sobre todo ese camino que tú nos llevas a como ese primer momento que va sintiendo uno como esa resistencia por estas relaciones de poder, pero esa posibilidad de recreación que tú haces al irnos contando todas las posibilidades que tenemos con la cartografía y todos esos lenguajes
no dichos y los dichos y diría Boaventura, todos los lenguajes que están bajo la línea abismal y sobre ella que podemos ver, que podemos entender y pues nos llena de ilusiones aquí y de cosas maravillosas. Muchísimas gracias por la linda presentación. Mira que hubo problemas de sonido, pero con todo y eso yo creo que nos llevaste por un camino fabuloso. Muchísimas gracias. Entonces, les recordamos a nuestros invitados participantes que pueden hacer todos sus comentarios a través del chat y al final de las presentaciones podemos tener una conversa con todos a partir de ellos. Seguimos con nuestra siguiente presentación. Damos la bienvenida a Susana Barrera, quien compartirá con nosotros su disertación a partir de los paisajes post-pandémicos de esperanza. Susana es docente del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Colombia, actual directora del Instituto de Estudios Ambientales IDEA y coordinadora del Grupo Espacio, Tecnología y Participación ESTEPA. Sus principales intereses giran en torno al entendimiento de cómo los seres humanos transforman y son transformados por el paisaje y a las diversas formas de representación cartográfica. Mientras su interés en los paisajes la llevó a proponer la metodología de los eventos relacionados para el análisis del paisaje, la MERAP, las representaciones cartográficas la condujeron por el camino de los sistemas de información geográfica participativos, en los cuales la participación la ha llevado a incursionar en la diversidad de formas en las que los espacios culturales simbólicos son percibidos, vividos y sentidos por las personas, conformando así su realidad. Este conocimiento lo aplica en herramientas de gestión participativa ambiental y territorial, en los que los habitantes locales y el agua son casi siempre los protagonistas de los territorios. Susana, bienvenida esta tarde a conversar con nosotros. Cuentas con 30 minutos. Cuando vuelvas a ver mi carita aquí es porque ya están los 30 minutos. Ok, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y sobre todo por acompañarnos todos en este sueño real, que es construir un mundo mejor. Voy entonces a empezar a compartir mi pantalla. ¿Ya está compartida? Todavía no. Aquí creo que es. ¿Sí? Ahora sí ya la están viendo. Ya casi llega. Ya la estamos viendo. Ok, bueno. Entonces voy a poner yo también mi reloj acá para no extenderme porque me emociona mucho hablar de la esperanza. Entonces no, no quiero pasarme. Listo, aquí va. Bueno, este es el contenido de la presentación. Voy a empezar conversando, bueno, con una breve introducción, después voy a hablar sobre la MERAP, precisamente sobre, porque es a partir de ella que quiero hacer como un análisis de cómo construir esos paisajes de esperanza, cómo lo hemos venido haciendo siempre. Voy a retomar el legado de David Harvey, pues, que es también un gran inspirador en este sentido. Algunos textos también sobre nuestros desafíos éticos, que creo que son más grandes que cualquier otro. Aquí también tomo una propuesta de Sen, de Amartya Sen, sobre la ética. Luego continúo hablando un poquito sobre la esperanza, sobre la utopía. Y luego pues concluyo con algunas pues como reflexiones que hago en torno a lo anterior y tomo de nuevo la MERAP, pero le voy a introducir todos estos conceptos de esperanza. Eso es lo que quiero hacer. Entonces, como introducción, simplemente quiero, pues, como que todos recordemos y pensemos que estadísticas hay muchísimas, que nosotros siempre hemos conocido que hay grandísimas diferencias, que hay inequidades, que hay países ricos y pobres, que hay un sistema económico que nos explota, que generalmente hay unos grupos de población muy vulnerables, y que mucha gente, pues no sé, tal vez es un poco lo que viene de la modernidad,
dice que lo que no tiene dato no existe, que eso a mí me preocupa terriblemente, y lo que yo también quiero invitar a hacer es ponerle como alma a esos datos. Continúo pues hablando, no me voy a extender mucho en esto, pero que por ejemplo hoy en día nos hemos dado cuenta que realmente la incertidumbre en todos los modelos epidemiológicos es gigante. A pesar de que nosotros hablemos pues de que conocemos mucho más el mundo y que podemos modelarlo, estos modelos determinísticos no funcionan, lo vimos, lo estamos viendo, y también históricamente en términos pues de la evolución de la misma ciencia nos hemos dado cuenta que este grado de incertidumbre es muy grande, y eso nos hace pensar y nos invita a pensar, o yo invito también a que veamos con menos arrogancia lo que ocurre pues en el planeta. No es tanto de modelar, no es tanto de saber, sino tal vez es más de ponerle dato, alma al dato, pensar un poco en construir esa esperanza y mirar un poco desde la ética qué es lo que nos está pasando. Hay inequidades a múltiples escalas, ya Gabriela nos ilustró muchísimas cosas, no solamente países del norte, del sur, no solamente dentro de las grandes ciudades en un mismo país, lo vemos también en las zonas urbanas, rurales, hay impresionantes inequidades. Veo también pues como que evento de la pandemia nos hizo como parar, es decir, no es que nosotros no hayamos visto las inequidades ni las estadísticas, sino que peor aún las hemos invisibilizado, pues porque estamos tan acostumbrados a que nos hablen de masacres, de que nos hablen de pobreza, de gente que muere. De hecho hasta no les cambian el nombre, nos ponen como en piloto automático. Eso es una cosa muy curiosa, y yo quiero como llamar al despertar, y me lo hago a mí misma también, porque para mí también yo todos los días estoy diciendo que ¿qué le pasa, Susana? Mire lo que está pasando acá. La pandemia nos ha dado como la posibilidad de volver a nosotros mismos, vernos, eh, mirar por las ventanas más despacio, porque creo que este mundo nos llevó a unas velocidades que nos volvieron más piloto automático, y como diría Agustín Berke, fue más importante pasar de un punto a otro que el mismo recorrido. Eso quiero que también lo pensemos, y sobre todo la importancia de las redes, no solamente las redes en términos de estas conectividades virtuales que nos muestran, o las redes que también son necesarias para poder llevar nuestros alimentos, no solamente las carreteras, la gente, sino sobre todo estas redes de solidaridad que hemos pues como dejado de lado, tal vez por el mismo afán de la ciencia, descartar ciertas cosas que no sean probadas y que no sean datos estadísticos que no se ven. Entonces ahora empiezo un poco hablando de la MERAP. ¿Y por qué? Pues porque creo que es una forma para analizar y para poder realmente pensar en los paisajes. Yo gran parte de mi vida académica me la he pasado pensando, interrogándome sobre qué es ese paisaje. Pero digamos que lo he mirado hacia atrás, es decir, bueno, ¿cómo lo veo? Digo que es la materialización en el espacio físico, cultural y simbólico de las dinámicas y relaciones económicas, políticas, sociales y regulatorias que los habitantes tejen con su espacio y con otros espacios a múltiples escalas. Entonces, he pasado gran cantidad de mi tiempo académico pensando, bueno, ¿y cómo hacemos para entender esa materialización a través de la historia? Y pues digamos que he llegado a que es importante como entender que hay una realidad ecológica, que son como los elementos que están ahí puestos y que yo puedo medir con el dato, con cosas así: la temperatura, la contaminación del río, la cantidad de tierra que se cayó en derrumbe, bueno, otro tipo de cosas. Pero hay una realidad contextual, que es el contexto en el que estamos, y a pesar de que tengamos la misma temperatura o la misma contaminación del río o vivamos en la misma montaña, hace las cosas diferentes. Yo divido pues como estos eventos, y voy a hablarlos muy rápidamente, en eventos de comunicación, pues que es por donde se pasan no solamente insumos, sino pues teorías, conocimientos, ideas; eventos económicos, que es la forma como nos relacionamos nosotros con la naturaleza, sobre todo para poder vivir, pero que están mediadas por este sistema económico actual que nos genera estas inequidades tan impresionantes.
Los eventos estructurales son todo lo que hacemos a partir de la acción de delimitar, que significa delimitar, qué es lo que hacen los planes de ordenamiento territorial, qué es lo que hace cuando nosotros definimos áreas de salud. Los eventos regulatorios, que son todas aquellas normas, miren, nada más ahorita en la pandemia la cantidad de normas que hemos sacado, los decretos que tenemos que leer, y cómo eso modifica nuestra forma de relacionarnos con el otro, con los paisajes, y bueno, y modifica los paisajes, pero sobre todo estos eventos simbólicos que creo que es en donde tenemos que inyectar todo de esperanza, porque esto simbólico finalmente es lo que nos hace como llegar a creer que algo es posible. Y por último de la MEDAP también yo quiero hablar de que se llama la metodología de los eventos. ¿Por qué eventos? Porque son los eventos, pues parte de la idea de que la historia es imposible conocerla toda, cada uno de nosotros tiene una idea de la historia, pues sí, por supuesto hay toda una cosa, una metodología para entender ciertas cosas, pero son los eventos los que nos van a permitir, o a partir de ellos, mirar relacionalmente, como todos esos elementos que decía acá, los eventos de comunicación económicos estructurales, cómo eso ha modificado, modificaría un paisaje. Lo que yo quiero hacer acá es que el evento que pudiéramos entender como algo gigante es el evento pandémico, es decir, el COVID-19 ha hecho muchas cosas con nosotros que pues no las voy a enumerar, pero hay una diferencia en todo lo que yo he hecho siempre. He mirado hacia atrás, pero ahora quiero mirar hacia adelante. Es decir, no quiero ver cómo un evento fue esculpido en el paisaje, sino cómo un evento puede esculpir en el paisaje algo. ¿Para qué? Para poder generar un mundo mejor. Bueno, eso era en cuanto a la MEDAP, que la voy a retomar al final de la presentación. Aquí hablo también del legado de David Harvey. Él, pues es un texto precioso que ojalá lo pudieran leer. Es un texto en el que él precisamente se hace como varios cuestionamientos en torno a esas inequidades espaciales que hay. En Baltimore, pues no es en este contexto, pero él empieza a pensar, siempre él ha tenido pues como un pensamiento muy estructuralista, muy marxista. ¿Cómo es que este sistema económico hace que tanta gente de ciertas regiones rurales alejadas lleguen a las ciudades, a todos estos cordones de miseria, que es exactamente lo que pasa aquí, y se pregunta, bueno, pero ¿por qué? ¿Cómo hacemos para construir otros espacios? Porque la gente más vulnerable es la que vive al lado de los ríos más contaminados, es la que siempre muere, es la que siempre está más afectada por la pandemia, es la que no tiene trabajo, es la que, bueno, todo lo que no vale la pena repetir porque lo sabemos, pero que es importante visibilizar. Y él define estas 11, digamos que como características que deberíamos ver, que yo no voy a profundizar en ellas porque no hay tiempo, pero voy simplemente a nombrárselas. Entonces es el respeto a las oportunidades de la vida, que a veces parece que lo hemos perdido. La asociación política y el buen gobierno, pues bueno, eso basta con mirar lo que está ocurriendo ahorita en Colombia, que es esta asociación política, bueno, todo lo que está ocurriendo con respecto a las masacres, con respecto a los recursos, para dónde van, a la dignidad del trabajo. Nosotros también hemos pensado que hay unos trabajos más dignos que otros, no es una cosa histórica, pero si uno va a las áreas rurales, eso se ve materializado en los paisajes, como nuestros campesinos, nuestros habitantes del campo se quieren ir o bien al casco urbano o bien a las grandes ciudades, porque también ahí hay algo transversal que no dignifica lo que hacen y que se manifiesta en este sistema económico a través de los pagos, a través de ese tipo de cosas, a la integridad del cuerpo y la persona política, a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Nosotros tenemos miles de muertos diariamente, muchos muertos diariamente, precisamente porque no entendemos esto, al derecho a un entorno vital decente y saludable, al control colectivo de los recursos de propiedad común. ¿Qué es eso de la propiedad común? Esto, por ejemplo, a mí en este instante me suscita mucha, me interrogo mucho sobre qué va a pasar o hacia dónde queremos dirigir los espacios públicos frente a esta pandemia, al control, a las responsabilidades con las generaciones futuras de especies humanas y demás animales, eh,
pues todo lo que nos estaba mostrando ahorita Gabriela, por ejemplo, la calidad de aire, esto, pues sí, sabíamos y sabemos lo del cambio climático y sabemos que hay contaminación y que nos morimos por eso, pero es como si, no sé qué nos pasa, tenemos que tomarnos algo para que esto no sea como, ah, sí, porque ¿qué le vamos a dejar a los demás? Yo pienso en mis hijas, pienso que es importante que cada uno de nosotros piense en sí como una persona, como lo que es, como dónde vive, a la producción del espacio. El espacio se produce a partir, sobre todo, de todas estas relaciones económicas, lo vemos acá, donde está pasando todo. Gabriela nos lo ilustró muy bien con los mapas. A la diferencia, incluida la del desarrollo geográfico desigual. Hoy tenía una discusión sobre las regiones en Colombia. Más que regiones, lo que yo pienso que tenemos que pensar nosotros es en esas diferencias y en ese derecho a ser diferente y en ese derecho a que haya una dignidad de otras formas que no sean las formas centralistas o pues las colonialistas, y al derecho de explotar posibilidades de vida en relación con la naturaleza e inherentes al ser genérico humano. Hasta ahí dejo a Harvey, los invito a que lo lean, es muy bonito, es muy interesante, es muy crítico. Y me voy para otra lectura. Pedrajas es una mujer, Marta, ella está escribiendo sobre, en este texto, sobre los objetivos del desarrollo sostenible, pero hay dos temas principales que me parece importante ver. Uno de esos es la ética, bueno, acá digo que es centrarnos en la persona, de nuevo, la ética, que consiste en una reflexión filosófica sobre los principios, valores y fines que fundamentan y orientan el saber y la acción humana en una disciplina concreta, desde lo que hacemos, cómo hacemos para que el dato no sea solo un número más, sino que realmente signifique algo y no nos invisibilice las cosas. Y dice que el problema es una falta de derechos fundamentales y de oportunidades, una combinación de exclusión y desigualdad que refuerza la pobreza extrema. Ya en este texto está hablando sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible 1, que es la pobreza extrema, y que básicamente, pues si vemos el problema de pobreza extrema, no es que no haya, sino es la distribución. Otra vez es un sistema económico que no funciona. Problemas globales requieren respuestas globales, dice ella. Yo digo que problemas locales necesitan también respuestas locales inmediatas, pero pensadas y con unos principios básicos fundamentales. Muchos de nosotros tuvimos que salir a hacer, a experimentar, a responder, pues como muchos desafíos que nos dejó esta pandemia, pero que siempre están como con nuestra huella de los principios que llevamos. De ella también tomo, pues ella hace mucha referencia a Amartya Sen. De Amartya Sen solo voy a nombrar tres cosas. Él habla pues de, estos son tres pilares referidos a la ética, que es el tema que me importa acá. El desarrollo como libertad, que es esa ampliación de las capacidades de elegir. ¿Qué significa poder elegir? ¿Qué significa que yo pueda elegir? Realmente todos podemos elegir quedarnos en la casa o tenemos que salir realmente a trabajar. ¿Dónde está esa libertad de elegir? El enfoque de las capacidades que tiene que ser, pues eso también lo trabajaba los objetivos del desarrollo sostenible, y es un poco empoderar a las personas desde lo que saben hacer, pero eso requiere una dignificación de sus quehaceres, bueno, muchas cosas que ya he mencionado. La autonomía moral, y es que el ser humano es valioso en sí mismo y dueño de su propia vida y desarrollo, y eso es lo que hay que empoderar. Bueno, lo dejo hasta ahí. Luego tomo otro texto, que es el texto de Ernest Bloch. Él es un filósofo marxista que vivió a finales del siglo XIX y pues casi todo el siglo XX, bueno, murió como creo que en el 74. Y él es hermoso, él escribe un texto que se llama sobre esperanza, no es sobre la esperanza, sino es relacionado con la esperanza. Y empieza preguntándose quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos y qué esperamos y qué nos espera. Yo les tenía un texto para leerles, pero dije que no me alcanzaba el tiempo, entonces lo dividí como en 4 temas y saqué pues pedacitos del texto que les voy a leer para no perderme. Entonces habla sobre el crisis, el miedo y la transformación, que creo que nosotros en un país como el nuestro y en Latinoamérica muchas veces sentimos miedo. Y dice, solo en tiempos de una vieja sociedad en decadencia hay una cierta intención parcial y perecedera que discurre hacia abajo. En aquellos que no encuentran salida a la decadencia se manifiesta entonces el miedo a la esperanza y contra la esperanza.
Es el momento en que el miedo se da como la máscara subjetivista y el nihilismo como la máscara objetivista del fenómeno de la crisis, es decir, no podemos hacer nada, de aquí no podemos salir, del fenómeno soportado pero no entendido, del fenómeno lamentado pero no transformado. Otro de los textos que tomé, pues de lo grande que les iba a leer, es Aprendiendo sobre la esperanza. Él dice, se trata de aprender la esperanza, así se llama, la esperanza. Su labor no cesa, está enamorada en el triunfo, no en el fracaso. La esperanza situada sobre el miedo no es pasiva como este, ni menos aún está encerrada en un anonadamiento. El afecto de la esperanza sale de sí, da amplitud a los hombres en lugar de angustiarlos. Nunca puede saber bastante de lo que les da intención hacia el interior y de lo que puede aliarse con ellos hacia el exterior. El trabajo de este afecto exige hombres, bueno, y mujeres que se entreguen activamente al proceso del devenir al que ellos y ellas mismas pertenecen. Los otros dos son el trabajo contra la angustia y la importancia de soñar. Contra la angustia, él dice que el trabajo contra la angustia es vital y los manejos del miedo es un trabajo contra sus autores, miren esto tan bonito, en su mayoría muy identificables, lo sabemos, y buscan el mundo mismo lo que sirve de ayuda al mundo, algo que es susceptible de ser encontrado. La importancia de soñar, dice, él parte del hecho de que todos nosotros siempre hemos soñado despiertos, no hay hombre que viva sin soñar despierto, que los sueños soñados despiertos se hagan más intensos, pues ello significa que se enriquecen justamente con la mirada serena, no en el sentido de la obstinación, sino de la clarificación, no en el sentido del entendimiento, simplemente observador, que toma las cosas tal y como son y se encuentran, sino del entendimiento participante que las toma tal y como marchan, es decir, como deberían ir mejor. Y bueno, esto ya es lo último de Bosch, es que es muy bonito, yo no sabía cómo resumirlo más. Es sobre el mañana, la filosofía del mañana y la libertad. Dice, la filosofía tendrá que tener conciencia moral del mañana, parcialidad por el futuro, saber de la esperanza o no tendrá ya saber ninguno. La conciencia de esta filosofía es el campo abierto del riesgo y del triunfo que nos aportan sus condiciones. Su espacio es la posibilidad objetiva real, posibilidad, dentro del proceso, en el curso del objeto mismo, en el cual lo querido radicalmente por el hombre no se ha logrado en ningún sitio, pero tampoco ha fracasado en ningún sitio. Lo nuevo bueno no es nunca tan totalmente nuevo, actúa más bien más allá de los sueños que se sueñan despierto, de esos sueños que penetran la vida, que llenan el arte. Lo querido utópicamente dirige todos los movimientos de libertad. Eso dejo ahí a Bosch y ahora me voy con Semmelman, que habla sobre la utopía. Y pues en un texto que habla sobre la política precisamente, y dice la utopía como concepto abierto y problemático de la historia, y menciona lo siguiente: como horizonte de futuro, la utopía cumple la función de orientar la construcción de opciones, cometido propio del quehacer político. La utopía exige ser construida, oponiéndose a cualquier concepción fatalista o mítica de la historia. Por lo mismo supone un concepto abierto y problemático de la historia, que por lo tanto se corresponde con la ruptura del orden existente como forma cultural permanente, que además es aceptada como natural, expresión de las necesidades básicas y permanentes del individuo. De todo lo anterior, pues que por supuesto no tengo tanto tiempo para hablar de más específicamente, yo reflexiono lo siguiente. Entonces digo que cada una de nuestras acciones debe contener primero la esperanza como principio, el sí se puede, el todos y todas merecemos tener una vida mejor y un buen vivir. Los derechos como principio y como obligación ética y moral, el derecho a la salud, a la educación, a una vida digna, al trabajo digno, al ocio, a ser visible, los derechos de la naturaleza, de los ríos, del aire. El rescate de la capacidad del asombro. Más allá de las estadísticas hay injusticias, riqueza versus pobreza, hambre, ganancias irrisorias de los bancos. Miren lo que está pasando ahorita con Avianca, no entiendo. Distribución, propiedad de la tierra, más que cuántos, quiénes, por qué habitan áreas de contaminación las personas, por qué hacen ahí, cómo permitimos en una sociedad que esto pase. La cotidianidad como el mejor contexto para actuar, pequeñas cosas en cortos tiempos.
Recobrar nuestra capacidad de perceptibilidad es un concepto que me encontré en el diccionario hermoso, capacidad de percibir, sentir, discernir, comprender, entender, advertir, divisar, percatarse, observar, diferenciar o distinguir las cosas o el entorno, hacernos diariamente un llamado a la visibilidad o a la claridad. Yo me pregunto, ¿qué será lo que nosotros hemos olvidado? ¿Qué ha pasado con nuestras mentes que nos parece todo como tan normal? Sé que nos defendemos de esa manera, pero no es posible. ¿Cómo hemos normalizado tantas cosas? Que la ética nos despierte cada mañana. La vida es sagrada, como decía Mocos, pero que nos hace pensar en las masacres o homicidios colectivos, como dicen ahora, como un número más, como un cambio de palabras. Esto es muy loco. ¿Qué está pasando con nosotros? Esto no es normal. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos está pasando? Juntos podemos más, la colaboración, la inclusión, los lazos, las redes son grandes fortalezas y como latinoamericanos eso es fuerte en nosotros. La innovación para las soluciones y no para analizar o ver problemas. Hablaba, pues los 3 objetivos del desarrollo sostenible que han tenido, que se han cumplido menos son precisamente desigualdad, paz y justicia e innovación. La lentitud como principio, ir poco a poco en tiempo y en espacio, y nuestra relación con la naturaleza que debe ser pues cada vez mucho mejor. Cultura naturaleza, lo que hacemos cada día es lo que somos y lo que nos permitirá acercarnos al buen vivir. Para terminar, entonces vuelvo a la MERAP. Entonces en la MERAP yo que tenía lo de la realidad ecológica, pues digo que esa realidad ecológica no solamente es el entender también pues como que hay una geología que me permite sacar carbón o petróleo, o que me permite contaminar porque yo pago por servicios ambientales, sino que necesitamos que entender que esa realidad ecológica tiene alma. Tiene que haber una ética, unos derechos de la naturaleza y entendidos nosotros como parte de ella, no como algo fuera de ella. El cambio climático realmente que entendamos qué es eso. Está ocurriendo, pero ¿para dónde vamos? ¿Quiénes van a ser otra vez los más afectados? Ya sabemos. Riesgo, vida en zonas contaminadas, que la vida no existe ahí, no para los seres humanos ni para nadie. El extractivismo, ¿qué es? ¿Qué límites estamos pasando? Y en cuanto a la realidad contextual, entonces yo de lo que hablo es de los eventos cada uno de los eventos. Entonces el evento de comunicación es cómo deberíamos hacer para tejer esperanza, tejer redes de solidaridad, desde la trayección y no la trayectoria, que era lo que les decía el concepto de ver, que es decir, disfrutando del camino, encontrando el camino, viendo, no invisibilizando. Con perceptividad, la palabra bonita que encontré, con conciencia en las consecuencias de la exclusión. Los eventos económicos sin acumulación por desposesión, que es lo que está haciendo básicamente este sistema capitalista, con ética, moral y justicia, con capacidad de asombro y de acción con respecto a otros y a la naturaleza. ¿Cómo es posible que yo me gane millones y haya otros que no tienen para comer? Bueno, poco. Los eventos estructurales con límites para protegernos y no para excluirlos, es decir, estas áreas de salud, estas áreas que hacemos en los POTs, en los COTs, deben ser zonas que permitan la protección de todos nosotros y no decir no haga, sino más bien tratar de gestionar, tratar de mirar qué hace la propiedad de la tierra excluyendo tanta gente, las zonificaciones. Los eventos regulatorios emitiendo leyes justas, no lo que está pasando acá, que es cambiando las cosas, adaptativas, con ética, que respondan a las necesidades de los territorios locales, con liderazgo, sin excluir la diversidad. Y los eventos simbólicos, la esperanza como principio, la colaboración como acción, los derechos como fundamento de la vida, la ética de la colaboración y un buen vivir como meta. Esto no, pensar un poco también en otro concepto que no tuve tiempo, pues, como de incluir, y es la importancia del liderazgo y entender que el liderazgo y la autoridad no son lo mismo. Yo puedo ser líder sin ser presidente, sin tener todas estas cosas que me van a permitir hacer, no orientar, bueno, orientación, dirección y orden es en teoría lo que hace la autoridad, pero acá hay como muchas cosas tergiversadas, pero nosotros sí podemos ser líderes y de cierta manera autoridad, pero con esos principios éticos y con la esperanza como principio general en cada cosa de la que hacemos. Y finalmente,
Yo digo que todo esto debe hacerse desde la cotidianidad, y no dicieras que el otro no hace, no, yo lo puedo hacer, yo, tú, él, nosotros, desde la cotidianidad, con conciencia del tiempo y del espacio, fortaleciendo las capacidades de las personas y las instituciones para elegir, para mejorar, ampliando las capacidades para la toma de decisiones desde la colaboración y la inclusión, desde pequeños procesos, desde la persona. Y estas son pues las referencias que utilicé. Y pues eso es todo. Qué maravilla, Susana. Muchísimas gracias por esta presentación poética que nos lleva en un interesante camino de entender el alma, de entender. Fíjate, tú empezaste hablando del alma de los datos y yo pensaba el alma de los datos como lo que hay detrás de los datos, de los paisajes que construimos en la vida y en los objetos, ¿no? Todo lo que está a nuestro alrededor que quizás muchas veces no vemos. Y bueno, ahí como que tú me llevaste de nuevo a Galeano cuando Galeano dice la utopía. ¿Y para qué nos sirve la utopía? La utopía sirve para caminar. Muchas gracias, Susana, por esta linda presentación, por las reflexiones y por el mensaje que nos estás dejando con ella. Ya vemos que tenemos varios comentarios en el chat. Muchas felicitaciones a la profe. Muchas gracias, Susi. Bueno, entonces seguimos con nuestra presentación. Cerrando esta conversación, en esta tarde están con nosotras Juliana María Damelis Pareja, quien hablará de los territorios en salud. Juliana es geógrafa e ingeniera ambiental con maestría en estudios de familia. Ha trabajado en gestión de proyectos comunitarios ambientales, el análisis espacial y cartográfico para la gestión del riesgo en salud humana y ambiental, así como docencia universitaria y capacitación virtual en temas de sociedad y naturaleza. En su trabajo con organizaciones comunitarias se ha desempeñado en la construcción de saberes, apoyada con herramientas cualitativas y de diálogo con diferentes actores. En cuanto a su experiencia en instituciones públicas, su trayectoria se ha enfocado en la implementación del análisis geográfico y el uso de tecnologías de información geográfica en salud pública en Bogotá, así como el apoyo técnico para la gestión del riesgo, vigilancia en salud y las acciones intersectoriales, aportando con información geográfica representada en mapas y análisis espaciales sobre la configuración de eventos que afectan o consiguen afectar la salud de las poblaciones. Finalmente, su experiencia como docente en geografía le permite conocer conceptos y pedagogías con relación al paisaje, el territorio, la transformación y la alteración de la naturaleza. Juliana, bienvenida. Puedes compartir tu presentación. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, también para aclarar, trabajamos desde la Secretaría de Salud. Digamos que hoy estoy yo hablando, pero en realidad, pues, esto es lo que voy aquí a presentar, es el esfuerzo de muchos años de trabajo de un equipo gigantesco de compañeras y compañeros geógrafos y geógrafas, ingenieros e ingenieras catastrales, pues que, digamos, venimos como cuestionando y llevando a la práctica muchos aspectos y muchos conceptos sobre la geografía. Entonces, pues voy a compartir pantalla. Aquí ya están viendo la presentación. Ya, sí, señora. Perfecto. Entonces, pues, así de modo general, rápidamente quisiera como resaltar los nombres de compañeros y compañeras que han estado presentes desde el componente geográfico, como Andrés, Carlos, Cristian, Iderley, Ana María, Catalina, Alexander, Camilo, Carlos, Alexandra, Manuel, los Joannis, Edson, Juan Manuel, Laura, David, Hanner, Valeria, Diana, Nicolás, Donald, John Mario, Julián, Manuel, Giovanni, Bárbara,
y entre otros tantos que han pasado por el componente geográfico durante 10 años desde que empezamos a discutir todo este tema de salud, y así pues también agradecer a diferentes colegas salubristas y epidemiólogos y epidemiólogas con quienes hemos también hablado y discutido y construido, ¿por qué no?, conocimiento, en donde pues quiero resaltar a Patricia Arce, Manuel González, Elizabeth Ramírez, Marcela Correa, Ivonne Caro, María Claudia Franco, Elizabeth Coy, David Enríquez, José Navarrete, Angie Gómez, Darío Medina, Laura Bocanegra, Cindy, entre otros tantos. Como preámbulo, pues quiero comentar que este trabajo sobre todo pues busca contar algo de la historia del desarrollo del componente geográfico dentro de salud pública en la Secretaría de Salud de Bogotá, y a su vez pues cómo evidenciar cómo un poco este tema de la geografía aplicada juega un papel fundamental en entender las situaciones o los eventos en salud para controlar precisamente esos eventos de salud o enfermedad que suceden en la ciudad. Quiero iniciar comentando que cuando nosotros y nosotras empezamos a llegar a salud pública dentro de la Secretaría de Salud, era como un tema muy alejado a lo que en cierta forma nosotros habíamos trabajado en la universidad. Y nuestros inicios se dieron principalmente en la gestión local, desarrollando cartografías para el diagnóstico local en salud. En ese momento, básicamente nuestro ejercicio se enfocó a representar eventos de interés en salud a través de mapas temáticos que nos pudiesen evidenciar posibles diferencias a la hora de enfermar en la ciudad. Posteriormente, aparece un nuevo periodo gubernamental en donde aparece también de la mano una estrategia gubernamental denominada Territorios Saludables, y es aquí donde el territorio como concepto se vuelve un eje fundamental en la operación de la institucionalidad en salud. En este periodo, el componente geográfico de salud pública entra fuertemente a trabajar, por un lado, desde vigilancia a toda la representación y cuantificación de los posibles eventos que estaban afectando a la población de la ciudad, y paralelamente se crea un componente geográfico que pudiese ir de la mano con las diferentes estrategias que dentro de nuestra institución llamamos Plan de Intervenciones Colectivas, que pudiese ir de la mano orientando dentro de ese espacio geográfico cómo y a dónde llegar con las diferentes estrategias, que en este caso pues era Territorios Saludables. Aquí quisiera resaltar también que se realizó un ejercicio bastante, digamos, bonito y técnico a la vez, porque se empleó todo un proceso de cartografía cualitativa para mencionar algo también y resaltar que decía Susana frente a la delimitación de la ciudad. Constantemente estamos delimitando la ciudad para identificar áreas vulnerables, para identificar a dónde llegar. Esta delimitación se da con la intención de buscar cómo la institución se teje territorialmente. Normalmente escuchamos el concepto de territorio muy alejado de la institución. Es común escuchar, por ejemplo, funcionarios y funcionarias cuando dicen bajar al territorio, alejándose como institución de este territorio. Entonces, en esa delimitación que se hace de la mano con el perfil de enfermería. Y fue un proceso muy bonito también de construcción con la misma población de cómo debíamos llegar a ella. Aquí la participación ciudadana fue indispensable. Y ahí, en ese punto, también nos dimos cuenta de un sentido muy humanista de la geografía, y que además de los datos y la percepción olfateada con las personas, ahí nos dimos cuenta desde ese momento que nuestro campo giraría en torno a la geografía aplicada, y que en algún momento, en alguna conversación entre el grupo, definimos que era como esa que significa conocer un problema para aportar con posibles soluciones, o la cual en nuestro argot en ocasiones llamamos la geografía del remangarse las mangas académicas para caminar por la realidad de nuestras calles. Cuando acaba el proceso, el periodo de gobierno o cuando acaba la estrategia de territorios saludables, llega Bogotá Vital,
y el componente geográfico se mantiene ya no solo como, ya se mantiene más bien en ese proceso de análisis espacial, pero también en ese proceso de planeación de las acciones de la salud pública. Con la llegada de la pandemia, es una nueva realidad. Todos, por ejemplo, estaban hablando que el mundo en general paró un poco. A nosotros el mundo se nos aceleró. Se nos aceleró porque nos puso como una demanda de conocimiento de cara a una situación de emergencia. Y esto nos puso ante digamos, el reto del tiempo frente a dar soluciones y frente a aplicar esos conceptos de geografía que pudiesen dar una solución a un momento tan etéreo y tan lleno de incertidumbre como es una pandemia. En ese sentido, nuestro conocimiento se demandó para la planeación y se demandó para el análisis, pero también para el... Perfecto. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, ahí está mejor. Perfecto. Entonces, en este momento el conocimiento es demandado para planear, para analizar y para enrutar lo que son las estrategias para dar frente a una pandemia. En ese orden de ideas, el territorio como tal es importante que lo entendamos como una realidad social que nos permite conectar la vida y la salud. Es un accionar de un metabolismo que permite integrar a la sociedad con la naturaleza. Es un concepto que envuelve con frecuencia a las unidades de control, al poder y a la administración, y los cuales son identificados con la acción del Estado. Nosotros, como institución de Secretaría de Salud, somos una institución de ese Estado. Y en las formas estructurales, como les decía, como tal nosotros como institución, en donde operamos a partir de un orden cultural y a partir de un orden técnico. Eso nos refiere que el territorio es una idea de apropiación y de propiedad, y a la vez es un significado simbólico y material del espacio y del lugar. Para nosotros en salud pública, observar el territorio contribuye a comprender relaciones dadas entre individuos, sociedad y naturaleza de forma indisoluble, y los cuales constituyen perfiles que determinan estados de salud y protección de la población. En el territorio se configuran y evidencian las dinámicas de producción de la vida y de la salud, así como las acciones y prácticas que pueden darle sostén a la vida y en sus más diversos órdenes y complejidades. Acá representamos la silueta de nuestro continente, queriendo representar una caja negra de complejidades. Y eso es lo que nos pone de cara a tratar de identificar elementos que nos permitan acercarnos a leer la realidad territorial en términos de salud. Para acercarnos a esa realidad territorial, pues lo que hacemos es localizar. Y un primer paso que hacemos es geocodificar. Podemos ver esto como algo muy técnico, algo muy del dato, pero es con lo primero que podemos aportar desde nuestro conocimiento para interpretar situaciones del territorio. Este localizar nos permite saber en dónde están las personas que demandan satisfacer necesidades en salud. Por eso es cuando nosotros preguntamos y georreferenciamos, no un dato, sino la localización de una persona, es satisfacer una pregunta de ¿en dónde estás tú como ciudadano y en dónde estás tú como ciudadana? Esta pregunta busca responder a localizar a las personas que se han visto afectadas por algún evento en salud o que se han visto favorecidas por alguna estrategia gubernamental que pueda ser, ¿por qué no?, fortalecida para afectar o mejorar su situación o condiciones de vida. Siempre estamos aquí es para ubicar y buscarte. ¿Cómo te buscamos y cómo te buscamos como ciudadano y como ciudadana? A través de unidades territoriales como una localidad o a través de unidades de planeación definidas por un gobierno como una UPZ. Pero también tenemos en cuenta aquellas unidades que por práctica social se han definido como los barrios,
aquellos barrios que cuentan, por ejemplo, con una junta de acción comunal y porque con ellos es indispensable un trabajo para un mejoramiento de las condiciones de calidad de vida. Para nosotros es indispensable saber en dónde estás, la dirección de tu casa, no para vigilarte, sino para entender tu contexto. A veces no es fácil encontrarte como ciudadano o ciudadana. Tu dirección puede ser confusa, la ciudad es confusa. Esto obedece a las múltiples formas en que la ciudad se ha establecido. Por ello, el registro de tu dirección puede perderse y por ello podemos perder tu rastro. Para que ello no ocurra, sensibilizamos con pedagogía a quienes registran tus datos en los sistemas de información para que puedan entender la importancia de saber dónde vives. Puedes estar tranquilo, tranquila, que tus datos están reservados y protegidos por historia clínica y habeas data. ¿Por qué también continuamos con localizar? Es importante georreferenciar características del territorio presentes en la situación de salud, que nos permita identificarte a ti como ciudadano y ciudadana, saber cómo estás, qué te está afectando en la ciudad, cómo es tu entorno, cómo estamos llegando como institución y con estrategias a resolver situaciones críticas de tu realidad y de tu cotidianidad. ¿Cómo estamos llegando a ti como institución? En ese sentido, muchas veces, pues, al georreferenciar y cuestionarnos ese cómo estás, pues usamos indicadores que nos permitan definir variaciones o diferencias en el espacio. Por ejemplo, acá estamos evidenciando una tasa de letalidad para la población que se ha visto afectada o para las personas que se han visto afectadas por COVID-19 en la ciudad. Otra es, ¿qué te afectó? Esta cartografía fue desarrollada para entender cómo se transmitió y cómo fueron las cadenas de transmisión de los casos de sarampión en Bogotá hasta el 15 de febrero del 2019. Aquí lo que buscamos es saber, además de un área territorial y un área de planeación, es también saber desplazamientos que nos hablan de prácticas de las personas y saber cómo se entreteje esto en la ciudad. Nos interesa saber también cuál es tu contexto, cuáles son las situaciones que, digamos, están presentes o que pueden incidir o determinar en aspectos o condiciones de tu calidad de vida, de tu situación de salud. Algunas pueden ser algunas de las informaciones de las que nos valemos y que nos permiten llegar a unas escalas más bajas de una localidad o de una peseta son, por ejemplo, informaciones o datos frente a la estratificación, ¿cierto? Pero también cuando podemos georreferenciar, podemos llegar a identificar cómo estamos llegando y cuáles son esas oportunidades a las cuales estamos llegando. Es decir, si de acuerdo a una configuración de un evento en salud, estamos llegando efectivamente con estrategias que realmente sean necesarias a ese contexto. Vale, entonces la idea en esta localización o en este localizar es poder también identificar si a través de un evento que se ha configurado espacialmente estamos respondiendo efectivamente o no a una necesidad y a una demanda de servicios en salud en diferentes lugares de la ciudad. También cómo llegamos a ti, el saber de dónde estás como ciudadano o como ciudadana, nos permite definir rutas en donde podamos priorizar esquemas de vacunación. Por ejemplo, en esta cartografía lo que ustedes ven son manzanas priorizadas en donde los equipos de PAI, que son el plan de inmunizaciones, deben priorizar sus estrategias en las diferentes zonas de la ciudad. ¿Cómo llegamos a ti? A través de rutas. Y este es uno de los trabajos también cotidianos que nuestros colegas en las subredes
definen y son las rutas de llegada, el puerta a puerta de los equipos en salud a las viviendas de los ciudadanos y ciudadanas de Bogotá. Entonces, ese cómo llegamos a ti es también definiendo rutas idóneas no solo para la población, sino también para los equipos que no exponga su seguridad. ¿Cómo llegamos a ti? También a través de metodologías que permitan localizar y georreferenciar información que nos permitan identificar áreas de la ciudad para llevarte una mejor, digamos, para llevar una mejor institucionalidad y una mejor respuesta a las necesidades. En esta cartografía, por ejemplo, se definieron dos tipos de índices, un índice de severidad y un índice de transmisibilidad, para orientar las intervenciones que se darían desde Secretaría de Salud a zonas vulnerables. Un índice nos habla de prevención, el cual es el índice de severidad, y el otro índice nos habla de endurecimiento de medidas de confinamiento. Mientras que el severidad es preventivo, el de transmisibilidad es operativo. Ya como parte del proceso de conclusión, pues como les mencionaba un poco, la idea era mostrar que si bien esto es un dato, el dato tiene vida y el dato representa a una persona. El dato representa el drama de la existencia de alguien. Es por ello que no podemos nunca dejar de pensar que a través de ellos estamos hablando de una situación y de un contexto de las personas. En ese sentido, el proceso para construir un análisis espacial debe enfocarse a responder preguntas localizadas y que involucran las condiciones de salud y bienestar de la población, así como ser una herramienta articuladora para la territorialización de las políticas públicas. Localizar es importante porque tiene un vínculo con la persona de cómo es su entorno, cómo es su paisaje, y debe generar cuestionamiento constante frente a las realidades en salud y calidad de vida del sinfín de personas que habitan en una ciudad como Bogotá. El reto que tenemos es gigantesco. El reto es buscar más formas de representar realidades del territorio, su población y sus entornos, explorando más datos y metodologías cualitativas que nos expliquen acciones y prácticas de la población en un contexto territorial, así como la incidencia del control gubernamental sobre el territorio al cual le estamos ejerciendo algún tipo de control. Acá estaba la bibliografía y pues por su tiempo, muchísimas gracias. Juliana, muchísimas gracias por tu presentación y tus reflexiones, que nos das una contextualización tanto del uso, digamos, de la historia de la geografía en temas específicos como en la Secretaría de Salud y de su importancia en la salud pública, en esa relación de los individuos, de la sociedad y la naturaleza, y creo que tu reflexión es muy importante frente al uso de la geografía y los instrumentos de ella para la toma de decisiones y para la comprensión local y la toma de decisiones locales. Muchísimas gracias nuevamente. Creo que siguiendo con la presentación, la sesión de investigaciones habla, invitaría a todas las conferencistas a que abrieran sus cámaras para dar continuidad con las reflexiones e inquietudes. Asimismo, invito a los participantes a que hagan sus preguntas o reflexiones en el chat. Juliana, ¿puedes dejar de compartir la pantalla para poder poner en la cámara y poner la cámara de todos? Gracias. Mientras tanto, yo voy a hacer una pregunta. Mientras aquí dicen una pregunta a todas.
y es después de este ejercicio tan inspirador que hemos tenido en la tarde de hoy, ¿qué recomendaciones o qué orientaciones nos podrían dar ustedes para la construcción de esperanza en una ciudad como la ciudad de Bogotá, una ciudad grande? ¿Qué invitación nos pueden hacer allí? ¿Podremos ver algún sitio la retransmisión de esta sesión? Sí, esta sesión está siendo grabada, posteriormente estará puesta en YouTube y a las personas aquí participantes les daremos las indicaciones y también la pondremos en las redes nuestras y yo creo que en la red del Instituto Ambiental de la Universidad Nacional también lo podemos poner. ¿Quién quiere hablar? Gabriela, Susana, Juliana. Bueno, yo igual, inspirándome. Dale, Gabriela. Creo que las ciudades grandes son un gran reto, pero a la vez tienen mucho potencial porque pues son espacios en donde se tienen muchos recursos, ¿no? En el sentido de acceso a, y creo que pues una apuesta que ha surgido durante esta época de la pandemia ha sido justamente como la cuestión de la escala, de reforzar el barrio, ¿no? De voltear a ver a quienes tenemos más cerca, de ver cuáles son las necesidades, de pronto hay gente pues que no nos conocemos ni con nuestras vecinas y vecinos, y saber, ¿no? Qué necesidades y también qué potencialidades tenemos de hacer, ¿no? Se ha hecho, por ejemplo, que un poco hay quien se burla de eso, ¿no? De decir, ay, bueno, los huertos urbanos son una cosita, de eso no vives. Sí, eso no vives, pero de alguna manera puedes tener como un principio de ejercicio de vida y de pronto hasta de intercambio con otras personas, ¿no? Entonces, como interesarse por el propio barrio como unidad espacial en donde podemos tener intercambio las unas con las otras, creo que es importante. Y también el abrir esta concepción o más bien continuar en esta apertura de la concepción de salud, no nada más como la ausencia de enfermedad, sino también justamente también de contar con esas redes afectivas, ¿no? Y de poder dotarnos de otras cosas. De pronto no es alimentación o no son recursos, pero de pronto es un evento cultural que se pueda, bueno, cuando ya se pueda ejercer entre todas y todos, y de esa manera también, por ejemplo, rescatar la historia del barrio, cuestiones así que nos ayudan también como a situarnos históricamente y socialmente. Entonces, eso sería como algo que pienso que es importante. Gracias, Gabriela, por tu reflexión. Susana. A ver, pues bueno, esas son como las preguntas que siempre me hago, como qué podemos hacer, pero creo que aquí estaba tratando de pensar, primero que todo, pienso que en la ciudad hay millones de microprocesos. Ese es otro tema que también estoy como, digamos, trabajando. Microprocesos, ¿en qué sentido? Hay microprocesos, procesos pequeños. ¿Me escuchas? ¿Me perdí? ¿Sí? ¿Ya me escuchas? Sí. Muchos microprocesos. Hay muchas experiencias que vale la pena potenciar y que, como les digo, pues finalmente son invisibilizados, es decir, como no son datos, entonces no existen. Pero yo pienso que vale la pena como que los hagamos existir. Esos microprocesos, ¿quién los hace? Los hace lo que ahorita estaba diciendo Gabriela, los hace la huerta urbana, los hace Juliana, el Kimberly, todos este grupo de geógrafos que están trabajando, llevando, pues georreferenciando, pero como con la idea de llevar
salud y muchas otras oportunidades a las personas con grandes vulnerabilidades que hacen parte de las estadísticas invisibilizadas, pero que finalmente con esos procesos que parecen tan pequeños se hace. Yo creo que es algo que tiene que empezar por nosotros mismos, como creernos, como decía Bosch, y como dice Semmelman y todos ellos, y como digo yo ahora, que creernos de que la esperanza es posible y que sí realmente es posible cambiar. Yo me he dado cuenta y a veces me da tristeza porque cuando voy, pues como geógrafa, he salido muchísimo al campo, pero muchas veces la historia de Colombia, las raíces nuestras nos hacen vivir de lo inmediato, nunca tener como pensado qué podemos hacer a futuro. Y eso es pues porque nos toca vivir al momento, pero yo creo que sí podemos construir un futuro juntos. Y no es para después, es ya. Es decir, póngase cada uno de ustedes a pensar qué quiero que pase en 10 años, en mí, en el otro, en mi forma de hacer, de ser. Me parece que tenemos que fomentar una cultura de la colaboración y no de la competencia. Yo creo que tenemos que colaborarnos, es decir, que la persona que más sepa es aquella que, o como la más respetada, sea aquella que sea capaz de colaborar con el otro en pro de unos principios que yo pienso que debemos definir desde lo que cada uno de nosotros es. Y esos principios son unos principios de ética, unos principios de esperanza, unos principios claros, como tratar de, pues hay unas realidades muy rudas en nuestro país, por ejemplo, esa pelea que hay ahorita de separación de partidos, que unos de derecha y otros de izquierda, pues finalmente es que las cosas están ahí. Hay un problema gigante en términos de pues, de corrupción, pero ¿cómo hacemos para romper eso? Tenemos que empezar por nosotros mismos y no sé, como llenar de cultura esta sociedad, o sea, como tejer una cultura que realmente la gente le dé pena ser corrupta, y no inventarnos más normas, que eso no sirve para nada, sino en realidad yo pienso que no sirve, lo siento, sino pienso más que la autoridad es el liderazgo, y un liderazgo desde lo que cada uno de nosotros hace, cada día, llevando alegría, aquí hay tristeza, llevando, bueno, como esas cosas, digo yo, como desde las pequeñas acciones, desde lo cotidiano, desde lo que hacemos, inyectando sus principios de esperanza, de ética sobre todo. Quitado el sonido y está hablando. Gracias, Susana, por las reflexiones. Juliana, ¿qué nos puedes contar o qué reflexión tienes al respecto? Justamente eso estaba pensando y estaba muy en sintonía con lo que Susana estaba hablando. Y es que a veces en este, digamos, drama que nos hemos topado para este 2020 con el COVID-19, a veces se siente que se pierde esa esperanza, ¿cierto? El afán, el encierro, el no poder estar en contacto con las personas. Y curiosamente, por las mañanas, cuando empezaba a escuchar a veces a los colegas, a las colegas, frente a todo lo que tienen que hacer, frente a todo lo que diariamente corren para poder, digamos, no sonarlo como el dato, sino localizar a las personas para que efectivamente suceda una investigación epidemiológica de campo. Y cuando Susana dice esos pequeños procesos y mis compañeros me dicen, Juliana, estoy mamada de georreferenciar, ¿esto para dónde va? Es como también decirles a ellos que estos microprocesos definitivamente son demasiado importantes, ¿sí? Que a veces se pueden estar invisibilizando, pero que a lo largo del tiempo y a veces incluso viendo en retrospectiva, pues lo que muestra también es todo un abonado de un conocimiento, de un esfuerzo, de un trabajo. Entonces, la esperanza está en esa ética que yo encuentro en mis colegas a diario para proporcionar una información que va de cara a buscar soluciones para personas que están en una situación de salud que puede ser adversa y que puede, digamos, afectar su vida y la vida de las demás. Entonces,
en ese pedacito tan pequeñito, tan microproceso de localizar, para mí está la esperanza del trabajo ético que hacen mis colegas. Gracias, Juliana. Sí, creo que juntas nos llevan a una reflexión aquí del mundo pequeño y la importancia del mundo pequeño, ¿no? El mundo pequeño sin perder el mundo grande y volver al mundo pequeño. Creo que por ahí puede ser. Muchísimas gracias a ustedes por las reflexiones. Ya me he dado cuenta que en el chat han estado, las han estado felicitando o nos han estado felicitando por las reflexiones de la tarde de hoy, que definitivamente son muy valiosas. Y entonces yo quisiera invitar a nuestras dos relatoras. Le doy la palabra a Yasmín y Nancy para que nos compartan sus reflexiones finales. No sé quién de las dos quiere hablar primero. Yasmín, si estás hablando... Si quieres yo, soy Nancy o Yasmín, como quieras. No, dale, Nancy, que no sé si ya... Dale tú, Nancy. Bueno. Dale, Nancy, y luego yo... Bueno, ok. Buenas tardes a todas las invitadas. Las felicito por esa exposición tan maravillosa. Se te fue la voz, porque nos Nancy. Muestran otra forma. Yo me volvía a la primera presentación de Gabriela que decía que sobre los mapas que nos muestran unas realidades. Y aquí quería hacer una precisión de un proverbio chino que dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, uno en un mapa puede reflejar una cantidad de información impresionante cuando se manejan los códigos apropiados. Es una forma muy sencilla de mostrar la realidad, no solamente del entorno que vivimos, sino también la realidad que nosotros estamos viendo como profesionales desde un punto de vista específico. Entonces, me parece una estrategia maravillosa esto. En relación con el paisaje que nos hablaba nuestra segunda panelista, sí, y nos llevaba a la reflexión de la esperanza, del soñar, de todas esas cosas que nos pueden sacar adelante, y yo me ponía a pensar que la imaginación es creadora, y la imaginación tiene que ver con la esperanza, con reflejar otras cosas diferentes, o sea, en pensar que la realidad que nosotros tenemos ahora la podemos transformar de una forma maravillosa. Claro, esto va ligado a la percepción que tiene cada uno, y para eso hay un factor muy importante que es la educación. La educación de los individuos es muy importante, y eso le tienen que apuntar todos los gobiernos, porque en la medida en que una persona es educada, la percepción que tiene del mundo es diferente. Entonces me parece una reflexión muy, muy importante. Continuando con las presentaciones de nuestras siguientes panelistas, me pareció muy bonita lo que decía la doctora Susana, de que en que la ciudad hay millones de microprocesos y de muchas de experiencias que vale la pena, ¿no? Que vale la pena. Sí, efectivamente, en la medida si somos 7 millones de habitantes o 8 millones de habitantes o 10 millones de habitantes los que tiene Bogotá, pues son 10 millones de percepciones, porque no todos vemos la realidad de la misma forma. Entonces, entender esta complejidad de las personas no es fácil. Y cuando logramos entender por lo menos este principio, tratamos de llegar a cada una de ellas de una manera diferencial, que es importante. Y claro, haciendo intervenciones colectivas, porque generalmente las intervenciones son así, pero si yo entiendo que las individualidades son diferentes, esto nos puede llevar a mirar la realidad de una manera diferente. Y a Juliana la felicito también porque también nos habla de unos factores muy importantes y nos habla de la ética del trabajo, de la esperanza. Esta parte está muy relacionada con lo que también nosotros hacemos como grupo de investigación en ciencia de nosotros, ¿no? El grupo de nosotros, que es mirar la parte ética.
Cuando nosotros actuamos en todas nuestras actividades con ética, las cosas son diferentes. Y entonces lo que tenemos es que incentivar en todas partes es la ética de las buenas prácticas, la ética de ser un buen profesional, la ética por, así sea el trabajo más pequeño, así sea el trabajo del zapatero, el trabajo de la persona que tiene un PhD, todos tenemos que tener la misma ética de hacer las cosas de la misma manera, intachablemente bien, ¿sí? Para que tengamos la confianza al final de que las cosas van a surgir. Entonces tenemos que cambiar esa mentalidad. Y esa mentalidad la empezamos a cambiar desde la casa, desde si somos profesores, pues con nuestros alumnos, si somos ciudadanos, con las personas que nos rodean. Entonces estos principios que aparentemente son muy insignificantes son los que hacen la gran diferencia. Eso era lo que yo quería compartir con ustedes y me pareció interesantísima el punto de vista de las expositoras y las felicito a todas por ese trabajo tan pulcro que hicieron hoy. Gracias. Sí. Gracias, Nancy. ¿Yasmín? Sí. ¿Sí me escuchan? Es que tengo la señal como muy débil, entonces, bueno, pues si veo que tengo que cerrar la cámara para que me escuchen mejor, lo voy a hacer. Felicitar a Gabriela, a Susana y a Juliana porque sus apuestas frente a la utilidad y la forma de apropiar esta herramienta tan poderosa que es la cartografía, nos muestra un universo de posibilidades. Y estas posibilidades justamente las planteó cada una de ustedes y me quedo principalmente con unos elementos que cada una de ustedes fue colocando muy juiciosamente, y es esa apuesta por la cartografía colaborativa que permite que todos podamos ayudar a evidenciar, a denunciar, a mostrar una realidad. Y esa cartografía de la esperanza y la construcción, la capacidad de nosotros poder generar nuestros propios paisajes de esperanza en una ciudad, y lo ponían como un reto muy grande, como una ciudad como Bogotá, esa posibilidad de construir juntos con un horizonte de esperanza en una ciudad llena de micro realidad. Y esa cartografía de la que nos habla Juliana, esa cartografía del andar por el territorio, de remangarse las mangas de lo académico y ponerlo al servicio de la cartografía de los seres humanos, de humanizar esos datos que muestran dramas cotidianos de personas que están ahí. Y también cómo esa cartografía, otra forma de entender la cartografía que no utiliza no pone esta herramienta al servicio del control hegemónico de las poblaciones, sino que por el contrario nos muestra esa parte humana de queremos conocer tus datos, no para vigilarte, sino para encontrarte en la ciudad y poder llegar a ti y poder servir a tus necesidades y ser sensible a lo que hoy necesitas. Entonces, esa mezcla, ese entretejido entre estas tres apuestas, creo que resultan muy poderosas para la construcción de lo que Susana justamente nos planteaba como construir acciones colectivas que nos permitan transformar nuestros propios paisajes de esperanza, y más que transformarlos, producirlos. ¿Qué paisaje queremos tener en el futuro de nuestra ciudad y en el futuro de nuestro país? Y cómo esos paisajes que a veces son tan desalentadores, desilusionantes, se transforman en posibilidades creativas de horizontes nuevos, en visiones que nos acompañan y nos fortalecen para construir lo que Susana decía, un poquito, para construir un poquito, hacer de este mundo un poquito mejor, en el marco de entendernos como parte de un universo y de un planeta que nos acoge como una especie más, y en la cual no somos los amos, sino que somos una especie más que nos tenemos que aprender a relacionar muchísimo mejor con todos nuestros congéneres, sean plantas,
animales, paisajes, pero sobre todo realidades de nuestra propia especie, que hablan de la injusticia en todos los sentidos que hemos apropiado como forma de vida y que tenemos que transformar con paisajes de esperanza. Yo creo que esa sería como el aprendizaje para no solo para la Secretaría, los sectores de Bogotá apropien estas herramientas tan poderosas y tan potentes que pueden llegar a generar transformaciones significantes en las realidades de los ciudadanos. Gracias entonces a Gabriela, a Susana y a Juliana por sus presentaciones, por sus apuestas muy aterrizadas a la realidad de lo que el desafío de hoy nos está imponiendo en esta pandemia. Bueno, pues gracias a Nancy y a Yasmín por sus reflexiones. Yo no sé, se me ocurre porque vi la cara de Juliana ahí, como de Gabriela, perdón. No sé si quieras decir algo para antes de cerrar, o si no, si está bien, no hay problema. Ok, no pasa nada, es que vi picaritas. Muchísimas gracias a los participantes que nos están haciendo invitaciones distintas a converger lo humano, lo construido, la natura, mirar desde la complejidad, nos dice Gladys, y también son reflexiones que hemos venido haciendo. Pues queremos dar las gracias a todos los participantes en nombre de la Secretaría, el grupo ESTEPA de la Universidad Nacional. Agradecemos a los conferencistas, al equipo técnico, a los asistentes por haber pasado este tiempo esperanzado con nosotros, por la poesía que llevamos hoy después de este ejercicio. Esperamos verlos en nuestro siguiente espacio, Investigaciones Habla. Ya en el chat, John Freddy nos ha compartido el canal de YouTube donde están quedando las conferencias que hemos hecho de Investigaciones Habla. Muchas gracias a todos, feliz tarde y que la esperanza nos acompañe. Muchas gracias. Todas, y gracias a todos los participantes. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por el espacio tan bonito. Sí, muchas gracias a todos, a todas. Bonita tarde. A todas las chicas expositoras Sí. de hoy. Sí. Por toda la geografía que hemos aprendido.